Listo. Ahí. Bien, jóvenes, entonces voy a presentarles nuevamente la... Voy a hacerles nuevamente la presentación con fines de grabación. Bien, estaba diciéndoles entonces, y empezamos esta grabación sobre el autor. Yo decía que también incorporamos en el estudio de él y de su libro, que es el que están leyendo, América Latina y la crisis del capitalismo global. El autor es William Robinson, él es profesor de sociología, de estudios globales, estudios latinoamericanos de la Universidad de California, de la Universidad de Nuevo México, entre otras. Yo decía, a ver, ahí hay una palabra fuerte que se llama crisis global. Es decir, no es solamente del capitalismo ni del sistema del capital. Cuando digo sistema del capital, para que ustedes entiendan, me refiero a 3 elementos del sistema. El capital como proceso, como relación social. Eso está conectado con el trabajo humano, pero el trabajo entendido como venta o como compra de la fuerza de trabajo, que en otras palabras diríamos es el trabajo asalariado, es decir, el trabajador que recibe siempre un salario por su trabajo que vende. Y el otro elemento es el Estado moderno, el Estado-nación que conocemos y en el cual nosotros también vivimos. Cuando voy a decir entonces sistema del capital, me refiero a esa relación de esos 3 elementos para que ustedes puedan entenderme qué quiero decir con sistema del capital. Entonces, la crisis global también está relacionada con la crisis de la civilización mundial. Sobre todo, esa crisis está conectada con Occidente, con las sociedades occidentales, porque ahí es donde se produce la crisis esencialmente, pero que por la expansión del capitalismo y la expansión del sistema del capital, pues tiene consecuencias en todo el mundo. Entonces, diríamos que hay una crisis de la civilización mundial hoy, que no sabremos cómo vamos a salir de esto. Hay grandes interrogantes frente a la crisis. ¿Cómo comprender el mundo de hoy? No podemos cambiar lo que no entendemos. Se requiere conocer el escenario global en el cual nosotros estamos insertos, porque ese escenario es el que nos marca el camino, la dirección hacia dónde vamos. ¿Cómo entender la naturaleza también de la crisis? ¿Cómo enfrentar el desafío de la construcción de proyectos contrahegemónicos? Contrahegemónicos, decimos que es aquellos proyectos alternativos que están construyendo también los pueblos desde abajo y que están desafiando el sistema del capital también. La globalización es el telón de fondo para entender el entorno mexicano, el entorno ecuatoriano, el entorno latinoamericano y mundial. La presentación se hace en 3 formas, es decir, en 3 aspectos. Un primer aspecto tiene que ver con una especie de radiografía del nuevo capitalismo global. Una segunda entrada a la presentación del PowerPoint es la globalización de América Latina. Y un tercer elemento, la crisis global y proyectos contrahegemónicos. ¿Qué pasa en el mundo? Sobre la globalización se ha venido generando mucha información, corre mucha tinta desde todos los ámbitos de las ciencias sociales. Incluso hay
unas posiciones que se llaman dualistas. Dualismo quiere decir dos, dual es dos, pero al añadirle el ismo significa una doctrina, una manera de pensar, un sistema de pensamiento dual. Esa manera de pensar pues tiene que ver que se habla desde los poderes grandes, es decir, de los países metropolitanos, y los poderes también de los países explotados, o de los países periféricos o subalternos, como son los países eh, latinoamericanos o de otros lugares del planeta, como los del África, etcétera, países pobres. En ese sentido se habla también de la globalización. Y desde esa visión, por ejemplo, se dice que la globalización es buena, que la globalización nos trae grandes riquezas. Ese es el discurso. Que la globalización nos introduce en el mundo en general y todos somos beneficiarios de eso. Bueno, eso es lo que dice la gente en esa posición. Ya. ¿Qué es esto de la globalización? La globalización, primero, que no es una cosa, no es un objeto, sino que es una relación, ¿sí? Es un proceso de cambio estructural a nivel global, con efectos ubicuos. Significa en todas partes, es el ubicuo. O sea, se genera en todos los rincones del planeta. La globalización también es un concepto con tremendo poder explicativo, es decir, nos permite explicar las relaciones que se establecen dentro de la sociedad capitalista que estamos viviendo. Es también un marco conceptual para la comprensión de las dinámicas mundiales y los procesos de hoy. No podemos comprender nada que pasa en el mundo de hoy sin vincularlo con los procesos de globalización. Es decir, todo está interrelacionado, todos los países se interrelacionan, hay interdependencia. Lo que pasa es que la interdependencia no es simétrica, es decir, no es igual, sino asimétrica. Y todos los países están involucrados en este momento global. No hay un espacio en el mundo que no esté globalizándose ni globalizado, y la expansión continúa. Hay una nueva época en la evolución continua del capitalismo mundial. Diríamos, es la nueva época del capitalismo global. También desde otra manera de entender eso se puede hablar de el paradigma tecnoeconómico. Es decir, nuestro actual sistema es tecnoeconómico, basado fundamentalmente en las tecnologías de la información y la comunicación. Las relaciones que se tejen a través de eso son fundamentales. Es también un capitalismo cognitivo, o sea, del conocimiento. Estamos en la era del conocimiento. Por eso es que el conocimiento se ha vuelto fundamental en esta era del capitalismo cognitivo. Sí, bueno, pero es la era, esta última fase del capitalismo es esa. El autor está hablando de una teoría del capitalismo global. Al ser teoría, pueden existir también otras teorías y podemos nosotros también generar otras teorías. La teoría del capitalismo global tampoco es en cierta manera nueva, porque ya desde el siglo XIX, por ejemplo, Karl Marx va a ser uno de los grandes pensadores que va a criticar y va a teorizar sobre el capitalismo. Él hablaba del capitalismo internacional, por eso es que, por ejemplo, en el libro de el Manifiesto Comunista, él va a decir trabajadores del mundo unidos. ¿Por qué? Porque el capitalismo también ya estaba globalizándose, venía globalizándose, internacionalizándose, y por eso él proponía que los trabajadores del mundo también deben juntarse, y él decía, es la única forma de poder salir adelante. De ahí que la frase que él dice, trabajadores del mundo unidos, pues tiene mucha relevancia. Hay una etapa, entonces, mira, aquí empiezan ciertas características que le definen al capitalismo global como la etapa transnacional. No es lo mismo que internacional, ni es lo mismo que relaciones exteriores.
ni es lo mismo que decir estados interconectados entre sí con otros. No, es decir, lo nuevo está aquí, que es una etapa transnacionalizada. Es decir, va más allá primero de los estados-naciones y luego va más allá también de los otros sistemas que pueden existir en el mundo. Es decir, es una transnacionalización de todo. De ahí que él habla de la etapa transnacional, cualitativamente nueva en la evolución histórica del sistema capitalista mundial. Para eso, él destaca cuatro fases, cuatro aspectos. Dice, ¿qué hay de nuevo en el sistema? Entonces, veamos esos cuatro elementos que él traza novedosos y reales. Primero, que hay un capital transnacionalizado. O sea, el capital se ha transnacionalizado fundamentalmente ya desde los años 60 empezó a transnacionalizarse paulatinamente. En los años 80 tiene una profundidad a través de la implementación del neoliberalismo y ahora sí es totalmente transnacionalizado. De ahí uno puede entender por qué los capitales van y vienen o vienen a nuestro país y se van. Entonces, el capital transnacional es un elemento y novedoso de este planteamiento. Hay integración, dice, de cada país en el sistema globalizado de producción y finanzas. Bueno, entonces, consideren ustedes, a ver, hay un primer elemento, capital transnacional. Un segundo elemento que él destaca es la clase capitalista transnacional. Es decir, ya no existe solamente la clase clase nacional, me refiero a las clases, a las élites nacionales, sino también estas se han ido transnacionalizando y van transnacionalizándose cada vez más. Es un grupo arraigado en nuevos mercados y circuitos globales de acumulación en lugar de circuitos y mercados nacionales. Con esto no se puede decir que el Estado-nación como el que nosotros tenemos y vivimos dentro de él, haya perdido vigencia, no, ni tampoco se terminará, porque el Estado viene a ser muy útil en esa relación. Se vuelven estados funcionales, estados, yo diría, a ver, una palabra que me parece que puede ayudarnos a entender mejor, estados títeres. De ahí pueden ustedes empezar a entender por qué los gobiernos en América Latina también son títeres, y si no, vean el nuestro. Un tercer aspecto es el Estado transnacional en redes informales, es decir, está enlazado. Hay estados en red, con instituciones en red. Por lo tanto, estas redes también están conectadas a los mercados y a ciertos organismos y empresas transnacionales. De tal modo que él habla de redes informales de instituciones transnacionales y supernacionales. Por ejemplo, las supernacionales son, por decirles, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la OCDE, es decir, Organización para el Desarrollo Económico de Europa, entre otros. A eso se les llama supernacionales, junto con aparatos de estados nacionales transformados por fuerzas transnacionales. Es decir, hay gente que está trabajando dentro de los estados nacionales, pero para la transnacionalización de la economía. Y por último, tenemos la última aspecto novedoso que el autor plantea, son los nuevos patrones globales de poder y desigualdad, formas globales de control y dominación. Entonces, en estas cuatro ideas ustedes pueden darse cuenta características de la transnacionalización del capitalismo. Un breve recuento sobre la periodización del sistema capitalista mundial. No siempre estuvo mundializado, pero siempre hubo una tendencia hacia la mundialización desde cuando aparece, a ver, para nosotros latinoamericanos ya 1492 es un primer encuentro y elemento de transnacionalización del capitalismo porque más bien se internacionaliza. Entonces ahí encontramos
haber una primera periodización, el mercantilismo, es decir, capitalismo mercantil. Es muy importante entender ese origen desde 1492, sobre todo en América Latina, que hoy se llama, básicamente eran la minería, el oro y la plata, y después la agricultura, que también se convirtió en una forma de exportación. Entonces, miren, y por eso es que es importante entender eso, dado que desde esa época hasta ahora seguimos en ese mismo tono. Pues el modelo que tenemos es ese. Entonces, 1492 es un punto de partida para el capitalismo global, que dura hasta 1789, en el que empieza una nueva fase que se llama de industrialización. Y ese es el numeral 2 que decimos ahí, capitalismo clásico competitivo, que va desde 1789 a 1890 y corresponde al capitalismo industrial, generador de máquinas, de producción en masa, fundamentalmente. Y el último etapa es el capitalismo monopólico, que va desde, o corporativo, que va desde 1890 a 1960, perdura esta forma, aunque tampoco es que haya perdido esa característica, porque sigue aún hoy, incluso con otras formas también, es decir, hay capitalismo monopólico de corporaciones, pero también hay un capitalismo oligopólico, ¿sí? De los oligopolios, y también diríamos de los oligopsonios, que son tres palabras distintas también. Bueno, en cada época hay una ola de expansión del capitalismo. Es decir, hay una ley ahí, que es la ley de la expansión del capitalismo. El sistema se expande y cada vez debe buscar nuevos territorios cuando se agotan los en donde ya ha tenido vigencia, tiene que buscar nuevos territorios y se expande. Por eso es que en ningún lugar del mundo escapa a la expansión del capitalismo. El lío es que cuanto más se expande, resulta que llegará a un punto en el que no va a tener más chance de expandirse. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la pregunta, ¿qué sucede ahí? Y claro, el qué sucede seguramente desembocaría o desembocará en una grave crisis mundial, porque ya no tiene a dónde ir, o sea, no tiene escapatoria, porque el capitalismo y el capital siempre es expansivo, dado que la acumulación, por la misma ley de la acumulación, pues requiere que se vaya de manera ilimitada y por eso también es incontrolable el sistema. Bueno, hay crisis y agotamiento en cada época y se va a una transición a una nueva época con nuevas instituciones. Y esas son las que tenemos hoy, instituciones supranacionales de orden económico, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otras, o también de orden político, como las Naciones Unidas, la OEA, entre otras. Y por último tenemos un capitalismo global que arranca desde finales de los 70. Bueno, hay una crisis y desmoronamiento de la época anterior en un contexto histórico de nueva fase global. Algunas características o rasgos fundamentales del capitalismo corporativo. De 1890 y siguientes a 1945 hay intensas luchas y conflictos mundiales. Recuerden ustedes que en ese periodo hay dos guerras. La Primera Guerra Mundial hacia 1917 y la Segunda Guerra Mundial hasta 1940 hasta el 45. ¿Ves? Entonces, las guerras mundiales hay que entenderlas en esa lucha de poder y lucha también económica. Eso es la competitividad, digamos, que se establece en esos periodos. Luego tenemos de 1945 a 1970, sobre todo luego de la guerra, un periodo que se llama de Guerra Fría,
Es un periodo de consolidación de la nueva era a nivel mundial. Se da el capitalismo fordista. Fordismo se llama por Henry Ford, que va a establecer esa forma de producir que es en serie, ¿sí? La mano de obra se establece en serie, hay una especialización en serie, ¿sí? Y luego está también en la misma época tenemos otra forma que va a aparecer para tratar de resolver juntamente con el Estado, para que se vuelva redistributivo, lo que se llama el keynesianismo. El keynesiano viene de Maynard Keynes, un economista europeo, que va a decir él que el Estado tiene que volverse redistributivo. Bueno, ese periodo va a coincidir también en Europa con los estados de bienestar, el welfare state, es decir, estados de bienestar, y en América Latina hubo también propuestas de ese tipo, sobre todo que duraron 20 años, con la Comisión Económica de América Latina, que va a promover, decir, la intervención del Estado con empresas estatales. Bueno, ese periodo va a terminarse, dura poco tiempo, o más bien podríamos decir tal vez 30 años si se quiere, y al finalizar los años 70, pues el modelo también sucumbió. Se definía por sustitución de importaciones por industrialización. Este modelo finalmente termina y empieza una nueva era para nosotros los latinoamericanos, como también para los ecuatorianos, con la implementación del neoliberalismo. Aunque al neoliberalismo en general hay que entenderlo desde el año 1944, con un economista austriaco que va a generar una escuela en Austria y después con otros economistas norteamericanos, la escuela de, eh, a ver, neoliberal, donde se va a implementar toda la flexibilización en general de las leyes, de normas del trabajo, y el mercado es el mejor agente que puede resolver, según él, la economía. Me refiero al autor, eh, a Hayek, von Hayek. Sí, entonces, ese autor, por ejemplo, es muy importante considerarlo para entender lo que va a suceder posteriormente hasta nuestros días. Por eso es que ustedes, por ejemplo, deberían tener un acercamiento a ese autor para entender qué es lo que pensaba y todas las consecuencias que ha traído. Bien, entonces, regresando a la idea, es que, a ver, en esos periodos también se puede establecer algunas características de lo que se puede llamar primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. En el primer mundo, entonces, está Maynard Keynes con la perspectiva de él de un estado redistributivo, más Ford, que en cambio produce en serie y también de algún modo está en cierto favor con el Estado para que pueda solventar gastos de los trabajadores. Entonces, entre Maynard Keynes y Henry Ford se puede hablar de un capitalismo de bienestar social. Y esto se llama también del nuevo acuerdo. En el segundo mundo, es decir, bueno, a mí no me gustan estas categorizaciones de primer mundo, segundo mundo, pero bueno, el autor lo hace así. Él dice, hay una consolidación del modelo particular socialista redistributivo. Era un poco lo que les decía, el estado de bienestar que van a tratar de imponerlo también en América Latina, y las izquierdas y los partidos de izquierda van a asumir también esa forma de pensar, que al final resultó equivocada, resulta ahora mismo equivocado. Y, por ejemplo, ejemplos de eso podemos decir el caso de Rusia. Rusia fue a través de la revolución, pero terminó también cayendo en el sistema del capital y no ha salido de ahí. En América Latina estaba el caso de Allende también, que iba por esa vía, pero bueno, fue rota por la intervención norteamericana con el presidente Nixon y la intervención de la CIA y su secretario de Estado, Henry Kissinger. Entonces, bueno, se interrumpió eso y
fue Chile el primer país en el que se empezó a, a desarrollarse el neoliberalismo en la región. Fue uno de los ejemplos a seguir. De hecho, hasta ahora mismo se dice que Chile es el país que hay que seguir. Bueno, ustedes ven que eso 30 años ha sido fatal también en Chile. Bueno, y el tercer mundo, básicamente estamos hablando de países ya desarrollistas y populistas, ¿sí? Y fundamentados en lo que se llama el proyecto oligárquico agroexportador. En realidad, todas estas formas que hemos acabado de decir coinciden en dos cosas, en la redistribución del Estado que debe hacer y el papel clave del Estado. Por eso es que en este sentido hay creencia en el Estado, hay una mistificación del Estado. Mistificación significa una falsificación del Estado y también hay una fetichización del Estado. El Estado fetiche, ¿qué quiere decir eso? Que se lo ha vuelto ídolo y hay una adoración por el Estado. Y en ese sentido hay muchos intelectuales, universitarios, estudiantes también, que creen en el papel clave del Estado. Hacia los años 70, ustedes recuerden que en el año 68 existe una revuelta en Francia, los jóvenes de Francia que se levantan y también de otros movimientos sociales que van a aparecer en la época y van a dar un revuelo al capitalismo y reaccionan contra el capitalismo y a eso se le llamó crisis capitalista mundial. También hay que considerar que hay una crisis también del capitalismo de Estado-Nación. Es decir, los capitalismos nunca son igualitos, es decir, no hay un solo capitalismo, sino que hay diferentes tipos de capitalismo. Por ejemplo, el nuestro es un capitalismo dependentista, es decir, dependiente. Es un capitalismo subordinado. Hay capitalismos, por ejemplo, monopólicos. Hay capitalismos también llamémosles emergentes, ¿sí? Entonces, el Estado ahí juega un papel fundamental, pero el Estado, siendo el mediador perfecto del capital, pues también entra en crisis. Por eso es que los estados hay que entenderlos que están en crisis bueno, y siempre, yo digo haciendo un paréntesis, el caso ecuatoriano es evidente, es decir, el Estado ecuatoriano está en crisis, estuvo en crisis porque el sistema está en crisis, es decir, el sistema capital en crisis. El Estado-Nación es un chaleco de fuerza para el capitalismo, con sus reservas y encierros que impone sobre el capital. Hay también una crisis de reestructuración del desmoronamiento de la era fordista, es decir, ya decíamos que el sistema fordista se basa en la producción en serie y se pasa luego a un modelo que se llama toyotista, que es la mano multifuncional, es decir, producción ya no en serie, sino todos tienen que meter la mano para producir y para eso tienen que tener los conocimientos adecuados. Pero estos modelos también que funcionaron para la época del 60, época del 70, resulta que entran en crisis también de legitimidad. Hay una crisis sistémica del capital, también hay una contrahegemonía, es decir, ante la crisis sistémica también hay unas posiciones contrahegemónicas, crisis político, ideológica y cultural. El año 68 es muy simbólico en ese sentido, como les decía, por también el aparecimiento de movimientos sociales en todo el mundo. Incluso algunos dicen que ahí empieza la posmodernidad. Por ejemplo, a ver, Esterman es un filósofo europeo, pero que vive en América Latina, y él dice que el año 68 pues es el inicio de la posmodernidad, en donde los jóvenes europeos que han satisfecho
su alimentación, es decir, tienen todo para vivir, son los que se rebelan. Incluso dicen, empiezan a romper las reglas, sobre todo en el arte, en la música, quitémonos las reglas de encima y ahora sí relativicemos todo. Bueno, eso es lo que dice este autor para referirme al año 68. Pero a partir de ahí también existen movimientos, por ejemplo, los movimientos de jóvenes, movimientos en el arte, movimientos sociales, los movimientos también de trabajadores, los movimientos de mujeres, los movimientos indígenas, etcétera. Es decir, una cantidad de movimientos que van a ir apareciendo y ahora tenemos hasta los movimientos ecologistas. Entonces, para entender que el año 68 de la revolución en Francia de los jóvenes es muy importante considerarla en esa crisis del capitalismo y también contrahegemonía. También hay que destacar las clases trabajadoras y populares no dejan llevar peso de la crisis, o sea, los trabajadores en el mundo también se levantan y van a buscar sus reivindicaciones y quieren que se les reconozca derechos. Han venido haciendo eso hasta el día de hoy. Entre los grupos dominantes, ¿cómo emprender una vasta reestructuración del sistema? ¿Cómo enfrentar la crisis y las fuerzas de clases populares? Son preguntas que se hace el autor y que creo que son válidas para nosotros también. Como, por ejemplo, los trabajadores de Ecuador, como los trabajadores del mundo en general, tenemos que enfrentar el sistema, ¿sí? Y esa es la gran lucha política y social que venimos emprendiendo en muchos lugares. A ver, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes hasta este momento sobre el autor o, digamos, están siguiendo la pista y tal vez hay alguna pregunta que se pueda generar de parte de ustedes. No, profe, no hay duda. Ah, No, no hay duda. listo. ¿Están siguiendo la exposición? Sí. Bueno, Sí, profe. ya Sí, listo. profe. Ya. A ver, entonces, miren, continuamos la exposición. El capitalismo también responde a la crisis del mismo capitalismo y en ese sentido aparece este autor, Maynard Keynes, con lo que les decía que hay que apoyar el Estado benefactor, para que redistribuya los beneficios que produce el sistema. Y para eso, pues miren, hay formas. Uno, es que se aumente el consumo. Dos, también que se aumente la producción. Tres, que el Estado pueda establecer tributos para que, es decir, se cobren impuestos para que puedan ser redistribuidos. También favorece la organización de los trabajadores controlados, por supuesto, por el Estado. Es decir, el Estado pone los límites hasta dónde deben llegar los trabajadores. Esas son las maneras en cómo Maynard Keynes establece, pero siempre dentro de la lógica del mismo Estado. Y yo quiero recordarles aquí, la lógica del Estado es que es un Estado de clase, decir que se establece entre las burguesías, el Estado de clase burgués, y las clases trabajadoras, que son en sí mismo antagónicas por su misma naturaleza. Por eso es que, y voy a hacer ahí un paréntesis mío, en el que yo no soy creyente del Estado, ¿sí? Justamente por eso, porque no se puede continuar una forma de pensar pensando en el Estado que es el que va a resolver los problemas. Sin embargo, ustedes ven que esa es la lógica hasta el día de hoy. Cierro mi paréntesis. Entrando en los 80, 90, va terminando ya esa postura y esa práctica de los estados redistributivos. Bueno, y van llegando a su fin. En Ecuador, por ejemplo, ya en los años 80 empiezan a terminar, aunque
Bueno, no podemos hablar tampoco nosotros de que hemos tenido un Estado redistributivo. Hasta ahora no hemos tenido eso. Pero sí hubo una intención. Por ejemplo, Roldós Hurtado, sobre todo Roldós quiso empezar a implementar una redistribución del Estado. Pero ustedes saben que en 2 años murió y después hasta ahí llegó las ideas de Roldós y que le dijeron que era un populista, ¿sí? Porque generalmente a personas que buscan redistribuir las riquezas siempre les dicen que son populistas y bueno, y ese es el discurso que se teje. Entonces, fin de los proyectos redistributivos. En el tercer mundo, desmoronamiento de los proyectos desarrollistas. Bueno, sobre todo aquí hay que aclarar que son pocos países, porque por ejemplo México sería un país que está dentro de esos proyectos desarrollistas, también diríamos Chile, que estuvo con Allende, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, a ver, por decirles, digamos, en ese sentido. Pero el resto de países, pues ni pío ni pao. Es decir, ahí no se puede hablar, como dije, del caso ecuatoriano, pues miren, no hemos tenido tampoco eso. Hubo un cierto intento de teorizar eso, pero de ahí no ha habido. Más bien Correa intentó retomar eso con su política, pero ustedes han visto también que ahí no ha funcionado. En el segundo mundo, colapso de los proyectos socialistas redistributivos. Está sobre todo el caso de Rusia. Rusia colapsó también en el año 89, el proyecto de Estado redistributivo. Eso no significa de que la revolución rusa no haya tenido otros efectos, ni hay que despreciarla tampoco. Lo que sucede es que el proyecto socialista ruso cayó en la trampa del capital y ahí murió. Más bien, sigue, pero dentro de esa lógica. Para 1990, ni socialismo en un solo país, ni keynesianismo en un solo país se mantienen como proyectos viables en emergente etapa. Es decir, ya estamos en pleno neoliberalismo. ¿Qué pasa entonces? Hay una nueva fase transnacional de capitalismo que viene a superar la fase nacional del capitalismo global. Es decir, los capitalismos eran nacionales, pero ahora hay que internacionalizarlos y transnacionalizarlos. Y esa es la vertiente neoliberal que, como les dije, las ideas empiezan a cuajarse en el año 1944. Y en el año 46 ya están listas, está listo el proyecto con von Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises, entre otros. Y también el apoyo que van a dar a gente que vaya a estudiar en Chicago y sobre esta escuela neoliberal, porque también el padre estaba ahí, que era Milton Friedman. Miren, y van a haber becas, por ejemplo, en América Latina hubieron becas para mandarlos a estudiar allá. En el caso de Chile es más típico porque justamente había que reemplazar a, ¿cómo se llama? A Allende. Entonces, antes de eso ya empezaron a enviar a estudiar en Estados Unidos los que iban a comandar la economía chilena. Y así ha sido. Es decir, a eso se les llamó los Chicago Boys hasta el día de hoy. Bueno, también hago un paréntesis para que sepan ustedes, porque es importante. ¿Se acuerdan que en clases habíamos hablado de la judicialización de la justicia? Es exactamente lo mismo. Es decir, ahora están llevando en cambio a gente, a jóvenes para que estudien en Estados Unidos, en cambio el tema de justicia. Y esos son los que vienen y están viniendo ya a hacer justicia en nuestros países. Entonces, imagínense, es solo para que hagan un paralelismo entre los Chicago Boys que hicieron su etapa y los que tenemos ahora que están yendo a Estados Unidos a estudiar el tema de la justicia, porque es una nueva estrategia esa. ¿Qué pasa entonces? Una nueva fase transnacional, decimos que ya viene a superar esa fase anterior y es la del capitalismo global, o sea, la globalización neoliberal. Hay una ofensiva mundial emergente del capital transnacional
que busca liberarse mediante la globalización de límites a la acumulación que impone también el Estado-Nación. Es decir, hay que obstruir y hay que introducirse dentro de los estados nacionales. Hay emergentes grupos dominantes transnacionales que buscan reconstruir la hegemonía. Hay una nueva movilidad del capitalismo global y también en torno a fuerzas sociales y clasistas, o sea, la clase transnacional. Así surge entonces un nuevo modelo de capitalismo global, de economía global y de acumulación transnacional. ¿Cuál es ese modelo? Es la reestructuración de la acumulación con varios mecanismos. A ver, ¿qué es esto de la acumulación? Marx había teorizado ya en su libro El Capital la ley de la acumulación del capital. La ley de la acumulación del capital significa que, a ver, la fórmula es fácil, es decir, existe una masa de dinero, con masa de dinero se compran mercancías, las mercancías generalmente son entre dos elementos, los medios de producción y la fuerza de trabajo. Esas son las mercancías y con eso se produce. Entonces tenemos la producción. Entonces, tres fases ahí. Dinero, mercancía, producción. Y luego se vuelve a repetir el ciclo nuevamente, pero en el siguiente ciclo, es decir, la producción requiere de nuevo dinero, pero ese dinero es acumulado, además por la venta de la misma producción. Este dinero acumulado, que podría ser de un apóstrofe encima de la D, para decir de dinero acumulado, produce mercancías acumuladas también, es decir, M con un apóstrofe encima, mercancías acumuladas, y genera nuevamente producción y así sucesivamente. Por eso es que se habla de la expansión allí del capital. Pero también hay que añadirle otro elemento que creo que es el tema de la fuerza de trabajo que decía, es decir, dentro de las mercancías está la fuerza de trabajo y también está los medios de producción. Pero dentro de la fuerza de trabajo hay que impulsar que el trabajador produzca más, cada vez más. Por eso hay que intensificarle el tiempo de trabajo, hay que alargarle el tiempo de trabajo, incluso acortarle el sueldo si es preciso, pero que trabaje más. Y por otro lado, tenemos también que incorporarle tecnología, hay que especializarlo, hay que darle cursos, talleres, etcétera, hay que formarlo hasta en la universidad para que se especialice y aprenda a manejar las máquinas, aprenda a manejar los sistemas, aprenda los nuevos conocimientos para que esa persona técnicamente pueda hacer mejor la producción. Entonces, mire, estamos hablando en realidad de qué, de lo que Marx llamaba eso plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Bueno, entonces miren lo que significa hablar solamente de la fuerza de trabajo, es decir, la venta de la fuerza de trabajo, del trabajador. Bueno, no me detengo más, pero lo que quería es hacerles notar qué es esto de la acumulación, cuando hablamos de la ley de la acumulación. Bueno, es la expansión, etc. Varios mecanismos. Hay una nueva relación capital-mano de obra. Si la mano de obra se vuelve en unos casos cualificada, en otros casos altamente cualificada, por ejemplo, en países donde se construyen computadoras, celulares, la mano de obra es altamente cualificada. En países como los nuestros, la mano de obra no es tan cualificada porque nuestras situaciones no requieren. Nuestra mano de obra es más bien mecanizada, es decir, debe saber de mecánica, debe saber muy instrumental de todas maneras. Y de ahí ustedes pueden entender por qué las carreras son instrumentales.
Bueno, hay desregulación. Miren, este es otro elemento de esta nueva era del capitalismo en términos de neoliberalismo. Desregulación. La desregulación quiere decir que se quitan las regulaciones a través de las normas, a través de las leyes. Entonces hay que quitar esas leyes, son estorbo, entonces hay que desregular. La flexibilización es otro concepto que está dentro de la onda, por ejemplo, en el trabajo es lo que se llama libertad laboral. La flexibilización puede ser contratación por horas, sin derechos, sin garantías, sin seguros, etcétera. Es la flexibilización. Pero no es solamente en el tema del trabajo, también es en el tema financiero. Hay que flexibilizar el sistema financiero. En el Ecuador eso pasó, por ejemplo, antes de la dolarización, hubo todo un periodo de flexibilización del sistema hasta que se cayó. Bueno, hay toda una historia ahí. Reproducción social no parte del arreglo, es decir, no hay arreglos con los trabajadores, sino todo lo contrario. Además, eso implica que debe haber un ejército de trabajadores. Pues los capitalistas deben tener ejércitos de trabajadores a quien acudir porque ya si le das trabajo a uno por un rato, lo sacas, pero ya tienes otros ahí dispuestos y queriendo trabajar. Ni distribución en la sociedad o redistribución en la sociedad de las ganancias, ni reciprocidad en la producción, es decir, no hay esa solidaridad en la producción, sino que ya están establecidas las empresas. Reformas de códigos laborales, informalización del trabajo, etc. Un segundo mecanismo es la nueva ronda de expansión extensiva e intensiva del capital. A ver, esto se entiende. Expansiva quiere decir, expansión extensiva quiere decir que el capital debe permitirse el expandirse, extenderse. E intensiva, en cambio, significa que es hacia adentro y hay que buscar las formas de volver eficientes los sistemas, también introducir nueva tecnología de punta. El sistema requiere de esa tecnología de punta para producir más y en menor tiempo. También tiene que ver con los recursos que llaman humanos. Hay que eficientar, o sea, volver eficiente los recursos que dispone la empresa capitalista. Otro mecanismo, creación de estructura global legal y regulatoria para la economía global. Imagínense lo brutal que significa esto, porque esto pasa por los estados-naciones en que deben obedecer pues las normas y las leyes de desregulación. Y por último tenemos el modelo neoliberal que trata de crear nuevas condiciones de libertad, entre comillas, dentro y entre las fronteras de los estados, armonización también de los sistemas, sobre todo legales, dentro de un campo unificado. Bueno, el neoliberalismo es el sistema ideológico, económico y político que tiene el sistema del capital transnacional para mundializarse. Bien, jóvenes, a ver, hasta ahí vamos a ver si no continuaremos la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen ustedes preguntas para solventarlas? O también yo les pediría, en caso de que no tengan preguntas, ¿qué piensan ustedes del texto de la lectura que vienen haciendo? ¿Qué les ha llamado la atención? Profe, yo creo que lo que llama más la atención en el texto es ver cómo ha evolucionado y cómo indirectamente el capitalismo ha afectado a las sociedades, por ejemplo, implementando el neoliberalismo en Latinoamérica. Genera una diferencia de riqueza y esto muchas de las veces la privatización lleva a que los ciudadanos se sientan excluidos y por eso creo que
eso es lo que más me llama la atención, la evolución y cómo ha afectado a las sociedades, profe. Ujú. Claro. Por ejemplo, mira, tu lectura que haces, creo que es muy, muy relevante. Y yo diría, y bueno, ¿y eso cómo, por ejemplo, ves el caso de ahorita los ecuatorianos? Creo que ahí tenemos una muestra clara del colapso de la sociedad, el colapso, por ejemplo, de la salud, el colapso de los sistemas que tenemos, el colapso del gobierno, porque tú ves el gobierno que es tremendamente neoliberal porque está a favor de esos grupos poderosos. Mira lo que hace. Es decir, yo te planteo un poco para hacer ahí una discusión, pero mira, ahí tienes, es tan clara el asunto que, es decir, da mucha lástima, mucha pena y bueno, y uno se horroriza por eso. Sí, estoy de acuerdo con usted, profe, y creo que indirectamente, si hubiera un sistema que reemplace, esto sería muy acatado por la crisis actual que vivimos, ya que se ha visto cómo los gobiernos del mundo han colapsado ante una crisis que se ha vivido antes en distintas regiones del mundo, pero no a un nivel tan amplio como vivimos actualmente. Claro, eso te digo, o sea, hay un holocausto social. Incluso yo estos días aquí encerrado estaba pensando, tal como está la crisis mundial de la pandemia, a mí me parece que hay ahí dos conceptos tal vez que trabajarlos. Uno es, hay un genocidio mundial, porque es una crisis humanitaria y crisis de muerte mundial. Y el otro es el ecocidio. El ecocidio tiene que ver con el asesinato a la naturaleza misma, pero no se las puede separar ni al genocidio ni al ecocidio, es decir, son dos elementos de la misma tortilla. Entonces, es grave la situación, hasta donde hemos llegado a nivel global, imagínate la brutalidad que significa eso. Entonces, eso también nos lleva a pensar, bueno, ¿y cuáles son las alternativas? Y eso es lo que interesa para este curso también. Es decir, cuando estamos hablando de políticas de desarrollo, pues se trata de pensar cuáles son las alternativas por las que tendremos que ir, porque de hecho con ustedes mismos ya venimos pensando eso, a ver, yo les he venido a plantear y replantear lo mismo, a ver cómo, por dónde vamos, porque así como está, la cuestión está súper grave, es decir, esto era evidente ya, porque hacia el siglo XIX ya se venía hablando, eso te digo, Marx no inventó el capital, ni todo lo que escribió de ganas, sino estudio científico que está detrás de todos esos textos, que hasta ahora nos siguen sirviendo para poder analizar. Entonces, no es una cosa nueva, pero estamos hablando de 5 siglos ya y un poco más de capitalismo. Entonces, pero no, el camino no puede seguir siendo ese mismo. ¿Qué más? ¿Otras reacciones? Señorita Uncuch, ¿qué dice? Profe, yo le iba a preguntar, porque decía en el video que nosotros no, digamos, dentro de la ciudad se dividía como, así como usted nos explicaba, el tercer mundo, el primer mundo. Él decía que no era igual en este caso, eran como unos lagos que decía que se dividían, pero que sí había esto del primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Mira, esos son, ¿cómo es? Explicaciones que hace el autor él. Yo, como les dije, yo no voy de acuerdo con esa terminología desde mi punto de vista crítico, pero bueno, él está usando esa terminología porque además él es sociólogo, entonces creo que como sociólogo también le juega a Barcelona lo que estudia, es decir, identifica, y eso también fue parte de todo un discurso que hubo desde los años 60 en adelante, cuando los Estados Unidos, por ejemplo, empezaron a inventarse la teoría que se llama de la modernización. La teoría de la modernización, ellos decían que hay países desarrollados y países subdesarrollados y que los países desarrollados debían llevar
a los subdesarrollados la tecnología. Eso se llamó, en otras palabras, transferencia tecnológica. Entonces, por ejemplo, en Ecuador yo recuerdo que las instituciones en todos los niveles trataban de hacer transferencia tecnológica, es decir, traer tecnología de otras partes y aplicarlas acá en los estudiantes para que aprendan el estudio de las máquinas, aprendan a manejar las máquinas, incluso vendían las máquinas esos países a bajos costos, o también las máquinas viejas las trasladaban para nosotros y así sucesivamente. A eso le llamaban transferencia tecnológica. Entonces, pero mira, la teoría de la modernización justamente hacía eso, o sea, de trasladar en el discurso conceptos como eso de desarrollo y subdesarrollo. ¿Ves? Y hasta ahora lo seguimos usando. Ustedes usan desarrollo todos los días, hasta en la sopa, pero no se sabe exactamente qué es eso, ¿sí? ¿Qué es desarrollo? ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, ahí hay que hacer unas fuertes críticas y además buscar desde la perspectiva científica objetivamente qué mismo es eso. Y ahí entramos en juego con el pensamiento crítico. Entonces, mira, el autor está hablando de 3 mundos ahí. Otros autores incluso hablan del 4º mundo, pero bueno, este autor habla de 3 mundos, el mundo, primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. ¿Sí? El primer mundo eran los países desarrollados, entre comillas, el segundo mundo, Rusia y los países socialistas, y el tercer mundo, los países como los nuestros, es decir, países pobres o eminentemente pobres. ¿Sí? Así es como establecía esa relación. ¿Qué más? A ver. Profe, también decía el libro que ahí nos explicaba que los países de primer mundo, así como dividía primer y tercer mundo, decía que los países del primer mundo, dentro de ellos, dentro de la sociedad, tienen en sí el tercer mundo y viceversa. Los países de tercer mundo, dentro de ellos tienen parte del primer mundo. Por eso decía que en la parte del último, que era del Estado transnacional, que se le encarga de mantener, entonces siempre va a estar el primer mundo en todo. En este caso quiere decir, hablaba de México como ejemplo, ahí que ponía él que tenía que decir que en México hay bastantes empresas nacionales o empresas multinacionales. En un caso puede ser ¿cómo se llama? El dueño de Club América y de la televisión, que es el dueño de telecomunicaciones, de muchas empresas. Entonces parte del primer mundo en el tercer mundo. Entonces él dividía así el capitalismo. Sí, claro. Esa idea sí está también trabajada por otro autor, Boaventura de Sousa, también habla de eso mucho más desarrollada. Pero es verdad lo que él dice, es decir, dentro del primer mundo también existen terceros mundos, o viceversa, dentro de los países del tercer mundo también existen primeros mundos, que básicamente se refieren a las élites de los países, ¿sí? O sea, las élites y los pobres existen en los 2 mundos, tanto en el primero como en el tercero o en el segundo. En ese sentido es como él trata de hacer entender esos países con primer mundo o tercer mundo. En pocas palabras, necesitan las personas de élite, que exista la mano de obra que hay en el tercer mundo. Por eso dentro del primer mundo siempre va a estar la clase proletaria y Claro. viceversa. Los ricos de los tercer mundos, que son, digamos, 1 o 2 familias, se aprovechan de todo el resto de las familias en ese país, como digamos aquí en el Ecuador. Hay 2, 3 familias, 2 o 3 grupos económicos que mantienen toda la hegemonía y el resto, digamos, no trabajamos directamente con ellos, sino o para ellos o indirectamente. Claro. Sí, sí, eso más adelante en la exposición también presenta ahí cuál es la ligazón entre las élites de afuera, es decir, transnacionales con las élites también internas de nuestros países, porque ahí hay unos acuerdos que han llegado y también las élites transnacionales que son dueñas de las grandes corporaciones, pues han sitiado y se han introducido en nuestros países. Y ahí, bueno, tienen formas de cómo contratar al personal. Es decir, hay empresas contratistas, subcontratistas o incluso que se llama outsourcing también. Es decir,
que son tercerizadoras, es decir, las subcontratistas a su vez contratan otros trabajadores, etcétera. Bueno, y así funciona. Entonces, por eso es que el eslabón último de toda esa cadena, de toda esa jerarquía es el trabajador, porque al trabajador entonces hay que contratarlo, por ejemplo, libremente, sin ninguna garantía de derechos, etcétera, porque eso trae costos para la empresa contratista. Entonces, la mejor solución para ellos es el trabajo informal de contratación por horas, que es la máxima forma de expresión de eso. ¿Ves? Y eso está dentro de lo que se llama la flexibilización laboral. Por eso es que también nuestros gobiernos, por ejemplo, y sobre todo hablemos del último, ¿ves? Está en ese tono de flexibilizar el trabajo, flexibilizar las empresas, flexibilizar eh, las leyes, las normas, adaptándolas a lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Sí, eso está dentro de todo, está dentro de esa lógica. Ajá, entonces la cuestión se vuelve bastante compleja. ¿Qué más? A ver. A ver, yo solo, y con esto creo que vamos a ir terminando. Tengo una pregunta para ustedes sobre el trabajador. El trabajador entendido como mano de obra, el trabajador que vende su fuerza de trabajo, eh, recibe un salario que va desde esos salarios exorbitantes a los salarios mínimos, o que también llaman salarios justos, o también salario digno. Bueno, pero son salarios lo mismo. ¿Qué hay detrás de esos salarios? Dentro de todos esos salarios siempre hay explotación del trabajador. Y cuando digo explotación, estoy hablando para Europa, porque para América Latina, la literatura que buscamos, investigamos, está hablando de superexplotación del trabajador. De tal modo que es peor todavía que la explotación. O sea, además de ser explotado, eres superexplotado. Entonces, el trabajador latinoamericano está en esa condición de ser superexplotado. En ese sentido, quería hacerles la pregunta a ustedes. Bueno, y ustedes que trabajan, como yo también trabajo en instituciones privadas o particulares, ¿cómo miran ustedes el tema del trabajo? El trabajo humano, el trabajo que hacemos todos los días ligados a varias empresas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué pasa ahí? Cuenten sus experiencias. O sea, ¿O todo va bien? Esto del trabajo ya viene siendo como desde el aspecto, o sea, si no trabajamos, no tenemos de dónde vivir. O sea, nos vemos forzados a buscar un trabajo o un medio de alguna fuente de ingresos para nosotros, para nuestras familias. Entonces, eh, eso es lo que pasa y a veces nos vemos a veces también forzados, nos vemos forzados a hacer trabajos que no son tan dignos, se podría decir, y sin recibir un salario digno. Entonces, ahí también habría, desde otro punto de vista, alguna vulneración de nuestros derechos, eh, eh, tanto humanos como lo dicta en el Código de Trabajo, ¿verdad? Eso. Claro, es decir, el trabajo ahí en esas condiciones para nosotros se vuelven de subsistencia. O sea, subsistencia es vida o muerte. O trabajas para vivir o te mueres. Y ahorita, por ejemplo, en la situación que estamos, está más brutal todavía el asunto, porque dentro de las casas, imagínate, todo el mundo encerrado, no puede trabajar, no puede salir a buscar vida. Entonces, la cosa se vuelve peor. Es decir, o vivimos o morimos. Ese es el tema del trabajo asalariado. Es decir, nuestra condición de vida está condicionada al capital fundamentalmente que recibimos. Por eso mismo es pensar las alternativas. Bueno,
¿Alguna otra Profe, reacción? sí, profe, ese tema del salario digno, o sea, sí, o sea, ese es un término que utiliza, bueno, el Estado o las empresas para referirse al sueldo, pero, o sea, si ponemos en este punto en el que estamos pasando este tema de la cuarentena, usted se da cuenta que el salario digno para ellos no alcanza para nada, Ujú. porque ahora que estamos en las casas, obviamente, consumimos más agua, más luz, más teléfono, más internet, o sea, bueno, el internet ya se paga la misma cuota, pero se consume más comida, entonces, o sea, el salario digno que, bueno, digamos que el básico para ellos es el digno, o sea, ni Claro, siquiera es, no alcanza ni siquiera para la canasta básica. así Es es. en el Ecuador mucho menos como para subsistir esta época y de lo que se ha visto en las noticias, profe, de lo que yo he visto en redes sociales, es que hay mucha gente a la que están despidiendo, mucha gente a la que no le han pagado el sueldo. O Sí, sea, hay empresas que no son consideradas y dice, bueno, o sea, ya, bueno, le pago y después ya recupero, porque yo vi una noticia que sé que se va a recuperar como 12 horas a la semana sí, y el sí. sábado se va a trabajar las 8 horas, Todos pero, 4 horas, creo que dijeron. pero no, el sábado son las 8 horas y de ahí 8 horas. recuperar, como que ver cómo recuperas. Pero, por ejemplo, profe, yo, ¿hace qué rato recuperaría? Solo el sábado podría recuperar y después de clases. Ujú. Entonces, ¿cómo recupero? O sea, tendré que salir de la universidad y irme a trabajar. Claro, Y salir de trabajar y irme a la universidad. sí, así es. O sea, no hay, o sea, sé que se luchones y todo, pero eso ya va al extremo de que no tienen conciencia. O sea, por ejemplo, yo estoy haciendo teletrabajo. Sí, sí, claro, Entonces, pero hay personas que no pueden hacer teletrabajo claro. y que están sin sueldo, que les están despidiendo. Entonces, nosotros estamos, o sea, digamos que las autoridades dicen que sí, que todo está asegurado, que esté tranquilo, que se quede en casa, que la ayuda va a llegar, pero en realidad no llegan más que malas noticias. Sí, sí. Pues sí, mira, yo te cuento, por ejemplo, la experiencia que yo les he dicho a veces a los estudiantes, a ustedes. Nosotros ya venimos trabajando, mira, yo empiezo a las 8 de la mañana y a veces a las 7 y estoy saliendo de clases 9:30 de la noche. Y yo vivo en Sangolquir, estoy llegando 10:30 de la noche. Es decir, yo vivo en la universidad, no estoy en mi casa. O sea, llego a dormir y se acabó, y el otro día. Entonces, imagínate lo que significa eso. O sea, y te estoy hablando de un profesor universitario. No se diga, imagínate una persona, como tú dices, que gana el sueldo básico, el sueldo unificado. Es decir, ¿qué hace esa persona con ese sueldo cuando la canasta básica va entre los $500 a los $700 mensuales? O sea, no le alcanza. Y además, depende de cuál es la situación de su trabajo. Es decir, si es un trabajo asalariado o también ese es un trabajo independiente. Por ejemplo, ahora, es decir, es de comprender mucho el tema de los trabajadores independientes que viven del día, vendiendo en sus tiendas o vendiendo, qué sé yo, tienen su negocio. ¿Cómo hacen? O en el caso, mira, de los mayoristas de estos días, o sea, que ellos deben traer los productos al mayorista y venderlos ahí. O sea, todo eso. Entonces te das cuenta, por eso es que la cuestión es pensar alternativas y bueno, y hablaremos sobre eso todo el semestre para ir viendo por dónde tenemos que buscar salidas, porque así como está la cuestión no es posible ya. El sistema Profe, revienta. claro, por eso, o sea, yo lo que veía hoy de las noticias que habían anunciado que iban a cerrar el mercado mayorista y ya solo iban para, o sea, los distribuidores grandes, o sea, las personas que ya compran en grande y dejan en mercados y no los minoristas, pero, y uno se pone a pensar y dice, sí, o sea, la gente cómo se aglomera y no tiene cuidado y no tiene precaución, pero había, o sea, si usted se pone a pensar también es la gente que vive del diario. Así es. Decía, ¿yo qué hago? O sea, vi la entrevista, decía una chica que por favor querían apelar para que el alcalde les deje vender todos sus productos hasta el domingo, porque si ellos dejan de vender, o sea, primero no va a tener para comer, y segundo va a ser tanta comida
comida que se va a desperdiciar porque ellos no pueden vender. Y no es que, o sea, hay un solo vendedor en el mercado, sino son un montón de vendedores que no tienen para subsistir, pero también es ver otro punto. O sea, todo esto es las dos caras de la moneda. Los precios están carísimos, profe. Sí, sí. Súper caros. O sea, es una cosa que usted dice, es increíble cómo la gente también abusa y por mucho que ellos vivan del diario y todo, o sea, sí buscan beneficiarse de las épocas en las que no se debería ser así. Sí, claro. Claro, es toda una cultura esa también. O sea, es que estamos en una cultura del capitalismo mismo y que nos va inculcando y nos vuelve súper egoístas, no solidarios, etcétera. O sea, es eso. Que todas esas son implicaciones que tienen que ver con el sistema. ¿Ves? Y nos educamos para eso también, si es que llamamos educación a eso. Más bien nos instruimos para eso. Y estamos hasta lavados el cerebro, además. Te das cuenta que es grave. Pensar de otro modo, por ejemplo, de la ayuda mutua, de las reciprocidades que hay que tener, de las solidaridades, de trabajar en conjunto, ni se nos ocurre. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una línea que son 5 siglos. Es que son 5 siglos. No son 10 días, ni 2 días, ni siquiera 100 años. Son 5 siglos de eso. Entonces, creemos que no hay salida por otros lados, porque es como el elefante, por ahí alguna vez me contaron que hubo un elefante que lo amarraron ahí, lo tenían amarrado desde bebecito. Después, cuando lo quisieron soltar para que se vaya libre, resulta que el elefante ya no quería irse, seguía estando suelto, pero seguía en su propio lugar, o sea, y no quería, o sea, es decir, se habituó tanto que al final no sucede, porque nosotros también somos seres humanos de hábitos, es decir, nos habituamos a lo que nos han enseñado, lo que nos han instruido. Entonces, imagínate lo que significa eso. O sea, son hábitos fuertes, costumbres que están arraigadas ahí. Pero de todas maneras, para eso estudiamos, para romper justamente con eso. Y, bueno, ver otros caminos por nuestra inteligencia misma. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a cerrar la clase. Asimismo, pediría para la próxima clase, yo voy a continuar con la exposición de este PowerPoint para acabar las ideas, porque estamos haciendo una síntesis del texto y a la vez reflexionando en torno a nuestros problemas. Y quiero que también ustedes participen, digan sus ideas, entonces traigan también eso en un cuaderno, hagan apuntes para poderlas discutir aquí en la clase. Si no hay más preguntas, bueno, los felicito. Les deseo una buena fin de semana. Recuerden que hay que creativamente buscar actividades dentro de la casa, porque si no, esta cosa te puede empezar a coger primero desesperación, después depresión, etcétera, y empiezan los problemas. Entonces hay que racionalizar el tiempo entre que lees, estudias, qué sé yo, escuchas música, haces ejercicio. Es decir, tenemos que tomarlo como Fray Beto, un cura brasileño, decía antes de ayer. Él estuvo en la cárcel 4 años que lo mandaron allá. Y él dice, miren, yo tenía que inventarme un horario para trabajar todos los días y así aguantar el encierro. Porque el encierro es monótono y bueno, y te lleva a la depresión y por supuesto a la muerte. Entonces, decía él, esto es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es inventar creativamente actividades para estar sumamente ocupados. Bueno, y ustedes tienen la ventaja de estar estudiando, entonces están ocupadísimos ahí también, pero no lo desperdicien. Bueno, es un mensaje que viene también desde Fray Beto. Y nos veremos la próxima clase. Ya hasta pronto. Profe, la próxima clase es Viernes Santo. El viernes, sí. Viernes a la misma hora. Santo. No, Viernes profe. Santo, profe. Nos vamos a volver pescados si tenemos clases. Bueno, Claro, profe. no me había Es acordado. Viernes Santo, profe. Ya, Sí, tenemos que ir de... ¿cuándo es la Aparte, próxima tengo que irme semana? de feriado. Claro. A ver, déjame anotar. El jueves nos vamos a la playa, profe. A ver, ¿Tener algún ¿qué día es feriado? Viernes Solo Santo? A en ver, casa. díganme.
Viernes 10 es Viernes Santo. A viernes 10. Ujú. Sí. Listo, entonces nos vemos en 15 días. Ya, profe. Ya, Ojalá que en clase. Profe. Bueno, que les vaya bien. Profe, Hasta luego, profe, que le vaya Chao. bien. Profe, gracias. Bueno, Gracias. nos vemos. Vaya a merendar, señor Villamar. Y comió todo el día. Ya me Toda acabé. la hora, profe. Todita la hora comiendo si revisa el video. Era bocaditos. Sí. Era morocha, sopa y arroz, creo, profe. Ah, sí. Bocaditos. ¿Qué Luego, comeré profe. yo ahora en cambio? Es que si no venía a comer me dejaban sin comida. Ahí usted ha de ir por las empanadas, entonces. Claro, sí, ya. Bocaditos. Ahorita va a merendar, dice. Ah, ya, bueno, nos vemos. Chao. Hasta luego, Ya, profe. profe. Hasta luego, profe.